La palabra de hoy se encuentra en el Evangelio de San Lucas. Si pueden tomar su Biblia, aquellos que las tengan. Lucas, el Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahí en su celular, en sus Biblias físicas, aquellos que todavía tienen Biblias de papel. Todavía existen, ¿ah? Las Biblias de papel. Uno pensaría que no, pero sí, están ahí. Y este mensaje vamos a pedirle al Señor que prepare nuestros corazones para recibir su palabra, porque la verdad es que la palabra de Dios actúa en corazones dispuestos a escucharlo. La palabra de Dios en un corazón duro como una piedra no obra. El corazón en una persona que no quiere escuchar o que viene con una actitud de no querer recibir de parte de Dios, es muy difícil que se produzca ahí una transformación, una renovación completa y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que vamos a orar al Señor que prepare nuestros corazones. ¿Amén? Ok, Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú tienes una palabra fresca para nosotros cada día. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para obrar en nosotros, transformar nuestros corazones y desde ahí transformar nuestras perspectivas, Señor. Transformar nuestra mirada de la vida, transformar nuestra mirada de nosotros mismos, transformar todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y quienes somos, Señor, porque tú transformas nuestro ser interior. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos acompaña, que nos asiste. Gracias por tu presencia en este lugar, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y si tienen su Biblia ya abierta en el libro de Lucas, les voy a pedir que busquen el capítulo 12. Y vamos a estar durante estos minutos de predicación, vamos a estar ahí recorriendo este capítulo 12. Aquellos que lo tengan ya a mano, yo veo que algunos lo tienen. Me preguntaba Víctor, proyecto estos pasajes? Y le decía, no, Víctor, no lo proyectes porque tienen que mirarlo en sus manos. Hay gente que de oídas escucha las cosas del Señor, otros tienen que contárselas. Y yo lo animo a que ustedes sean los primeros en leerla por sus propios ojos, con sus propios medios. Entérense lo que dice el Señor. En el versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. En el verso 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Gracias, Señor, por tu palabra. Y cuando uno lee este pedazo de la Biblia dice, bueno, pero ¿por qué el Señor? ¿Por qué Jesús? Está Jesús hablando aquí a las multitudes. ¿Por qué Jesús da estas palabras, da este mensaje de estar, dice, ceñidos los lomos y la lámpara encendida y ser semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida? ¿Qué tiene que ver las bodas con todo esto? ¿Qué tiene que ver? La verdad es que cuando uno va a los versículos anteriores, uno se da cuenta que Jesús está hablando de otra cosa. Le voy a pedir si alguien me puede pasar esa botellita de agua que está ahí. Gracias, Nachito. El Señor en los versículos previos, cuando uno va al capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, el Señor no está hablando ni de boda, ni de novio, ni de fiesta, ni de nada de esto. Está hablando de otras cosas. ¿Y qué tiene que ver entonces esto que el Señor nos pone en el versículo 35? Tiene que ver con las cosas importantes de la vida. El Señor venía hablando de las cosas importantes de la vida. ¿Y cuáles son las cosas importantes de tu vida? Seguro mientras yo te hago esta pregunta, tú piensas, bueno, esto es importante para mí. No, en realidad lo más importante es esto. Pero ¿sabe a quién tú le deberías preguntar? Al que tienes al lado. El que vive contigo. Tal vez a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanos. Oye, cuéntame, ¿qué es lo más importante de la vida de Víctor? Tal vez me conviene más preguntarle a Abril. Abril, ¿qué es lo más importante de la vida de Víctor? Y seguramente la respuesta sería muy distinta a la que tú estás pensando en tu mente. Porque las cosas que son importantes para ti son las cosas que tú haces. Son las cosas en las que tú inviertes tiempo. Son las cosas en que tú inviertes tu dinero. Son las cosas a las que tú le dedicas tu vida. Esas son las cosas importantes de tu vida.
Entonces, cuando te hago esta pregunta, ¿cuáles son las cosas importantes de tu vida? Algunos me dirán, mira, tener salud, vivir saludablemente. Y yo conozco mucha gente que esto es una prioridad para sus vidas. Y hacen deporte y se levantan temprano y dedican el domingo y van y hacen y el sábado y wow, esto es por lejos lo más importante en su vida. Hay uno un poquito más elevado y si ustedes les preguntan van a decir, mira, para mí es hacer la diferencia en este mundo. Y no estoy hablando solo de cristianos. Es más, estoy hablando más de no cristianos que contestan esto. Hacer la diferencia en este mundo, ayudar a la gente, ayudar a salvar este planeta, ayudar a salvar los animales, ayudar a salvar a los niños, ayudar a los pobres, a las viudas. Y ese es un motivo importante para vivir. Otros me dirán tener una meta mayor que vivir para trabajar y pagar cuenta. Más que solo vivir y sobrevivir a este mundo. Yo quiero, lo más importante en mi vida es algo más que eso. Otros dirán fundar una familia. Tener una familia, tener hijos, tener un esposo, una esposa. Trascender en mis nietos, en mis hijos, dejar huella. Que cuando yo me vaya a este mundo sigan las generaciones. Y eso para mí es lo más importante en la vida y voy a dedicar todo mi tiempo y mi energía y mis recursos para que exista esa familia y trascienda. Tener amigos, ¿por qué no? Ser parte de algo más, ser parte de algo grande, algo valorado, algo relevante. Otros dirán, y ya derechamente van a decir, mira, lo más importante en la vida, y lo dicen de corazón, es el dinero. El dinero es lo más importante en la vida. Porque si tú no tienes dinero no puedes hacer nada. El dinero es lo más importante en la vida. Y hay que trabajar y ganar dinero, y ahorrar, y prepararte para la vejez, y tener los recursos, y así está todo resuelto en el futuro. Otros dirán cómo me ve la gente y cómo puedo influir en ellos. Asumir liderazgos. Tomar posiciones de poder para influir en este mundo. Bueno, no sé si se han identificado con alguna de estas razones o algunos de estos motivos más importantes en la vida, porque Jesús, en el versículo 1, y ahí, si puedes, Víctor, igual me vas ayudando solo si es que encuentra ahí, el versículo 1 del capítulo 12. Fíjense que Jesús de estas cosas estaba hablando antes del versículo inicial. Mientras tanto, dice en el versículo 1, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras, y Jesús comenzó a hablar. Y esto es lo que me encanta de Jesús, que frente a una audiencia, Jesús le habla a todos los públicos. Jesús, en una audiencia, una multitud, a veces le está hablando a los discípulos, a los más cercanos. Otras veces le está hablando a la gente de más allá, a los amigos le dirá, a la gente. Otra vez le habla a los más íntimos. Otra vez incluso le habla a su propia familia. El Señor tenía esa facultad de hablar a las multitudes, pero también de hablar a cada uno por separado. Y el Señor en esta mañana quiere hablar a cada uno por separado también. Así que recibe la palabra de Dios en tu corazón si te llega. Fíjate, estaban las multitudes. Y Jesús dice en el versículo 1, que se me perdió, aquí está. Dice, dirigiéndose primero a sus discípulos, les dice, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. ¿Por qué? Porque hay hipocresía. Y se está dirigiendo a los fariseos porque ese es el círculo de poder, los que dirigían la nación. Ojo, no te las creas todas. No sean inocentes discípulos. En el versículo 3 dice, así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. La hipocresía, el aparentar, el dar una imagen de algo que no es, tarde o temprano se va a saber. El vivir vidas dobles, el aparentar algo que no eres, el mostrar algo que tú no eres, como lo hacían los fariseos, tarde o temprano se va a revelar, dice Jesús. En el versículo 4 dice, y a ustedes, mis amigos, y ahora se dirigen a los amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Y hay gente que vive con eso, con el temor a la muerte. Por la enfermedad, me voy a morir. O no, me van a asaltar, me van a hacer una encerrona. No, aquí me puede pasar esto. Temor a la muerte. No, es que si me encuentro un delincuente en la calle, no salgo a esta hora. No, no voy para allá, no hago esto. Viven y lo importante, y seguramente inducido por las noticias, ¿para qué negarlo? Miedo a la muerte. No quiero morir, no estoy preparado. Pero el Señor dice, no le teman a los que pueden matarlo. Témanle al que puede
al que puede después de esa muerte echarlo al infierno. Hay más después de la muerte. Y ya el Señor empieza a mostrarse, entonces frente a estas cosas que eran importantes para las personas, el Señor empieza a revelarse y le empieza a ayudar a cambiar su perspectiva de las cosas importantes. En el versículo 8 dice, les aseguro que cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. A veces vivimos nuestro cristianismo para adentro. No, es algo personal, es algo mío. No, yo no le hablo tanto a la gente de Dios porque en realidad es algo personal, es mío. Fíjense lo que dice el Señor. También el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Fíjate que lo que tú haces en público también tendrá un efecto en la eternidad. Nuevamente se muestra el Señor y quiere cambiar nuestra perspectiva. En el versículo 11 dice, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir cuando se encuentren frente a los tribunales, a la sinagoga, porque el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. No tienes que saberlo todo, dice Jesús. El Espíritu está contigo, el Espíritu te va a dar la palabra. No te preocupes. Y a veces nos preocupamos. A veces queremos hablarle a alguien de Dios, pero decimos, pues, ¿qué le voy a decir? Si en realidad yo no sé tanto, yo no sé, que si además cómo lo van a tomar. No te preocupes, dice. El Espíritu va a hablar. En el versículo 15 dice, tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y es porque estando Jesús hablando, se acercó una persona en el versículo 3 y dice, Maestro, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez y árbitro entre ustedes? Y la enseñanza en el versículo 15, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. ¿Tú crees eso? ¿Que tu vida no depende de la abundancia de tus bienes? ¿O crees que tus bienes te dan certeza y te dan seguridad para vivir buena vida? ¿Qué crees tú? Entonces les contó una parábola. Les contó Jesús una parábola relativa a este tema de los bienes, en el versículo 16. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo a dónde almacenar más cosecha. Por fin dijo, yo sé lo que voy a hacer. Derribaré mi granero y construiré otros más grandes. Y donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes, y diré, alma mía, ya tienes bastante cosas buenas guardadas por muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos eso? No, voy a ahorrar, voy a trabajar, ahorrar, porque ahí después cuando ahí vamos a relajar y voy a vivir feliz, voy a comer, voy a viajar, beber y fiesta. Pero voy a esforzarme ahí para darle. Pero miren lo que dice el Señor en el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, tonto. Voy a dejarlo hasta ahí. Esta noche, te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. ¡Wow! Ahí como que las cosas importantes de la vida, como que Jesús como que empezó a poner las cosas en blanco y negro, empezó a poner la perspectiva, empezó a darle un enfoque. Por eso en el versículo 12 dice, luego Jesús le dijo ¿a quién? A sus discípulos, a los que estaban con él, a los que entendían de lo que estaba hablando. A ellos, a los que le habían entregado la vida a Jesús. Por eso les digo, cristianos, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante. ¿Por qué se preocupan por lo demás? Y me voy a saltar al versículo 29. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. Claro, nosotros decimos, pero comer y beber a mí no es el tema acá en estos tiempos, comer y beber. Acá estamos un poquito más sofisticados en estos tiempos. No nos preocupa tanto la comida y la bebida. Nos preocupa, bueno,
¿Qué va a pasar en mi vejez? ¿Qué voy a estudiar? Sé que soy joven, voy a pololear, ¿con quién me voy a casar? Y mis hijos voy a poder criar mis hijos, voy a poder hacerlo bien con ellos, van a nacer en este mundo tan complicado y me preocupo, bueno, ¿y dónde y con quién se van a juntar? ¿Y cómo van a vivir sus vidas? ¿En qué se van a transformar mis hijos? ¿Y mi trabajo? ¿Y será que me despiden? ¿Y si me despiden, cómo sigo pagando las cuentas? ¿Y cómo? Tal vez hoy día nos preocupamos un poquito más de estas cosas, ¿cierto? No de comer o que beber o que vestir. En ese entonces esas eran las preocupaciones. Hoy día son esta otra, pero se refiere a lo mismo. Fíjense lo que dice el versículo 30. El mundo pagano, el mundo sin Dios, anda tras todas estas cosas. Pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios. Y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, le dice Jesús con amor al pequeño rebaño. Mi rebaño pequeño, te dice el Señor. Porque es la buena voluntad del Padre darte el reino. Vende tus bienes, da a los pobres, provéanse de bolsa que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará su corazón. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Me pregunto yo. Súper difícil, ¿no? Elevado lo que acaba de decir Jesús, pero ¿cómo nos pone ahí entre la espada y la pared? Todo esto es muy complicado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se puede hacer? Debemos entender esto. Jesús quiere restablecer el verdadero significado de tu vida. Ese no es el significado de tu vida. Eso no es lo más importante en tu vida. Todo lo que hemos hablado hasta ahora no es lo más importante. Voy a ir un paso más allá. Tu vida no es lo más importante. Tu propia vida no es lo más importante. Mi propia vida no es lo más importante. Para Jesús nos ama, pero no es lo más importante. Lo que realmente importa y la respuesta que estamos esperando, el propósito eterno de nuestra vida, es amar a Dios. Eso es lo más importante de tu vida, lo más importante de mi vida. Y ahora sí entiendo por qué Jesús dice en el versículo siguiente, versículo 35, ahora sí entiendo por qué dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor, y este es el ejemplo que toma, esperan que regrese su Señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Pero la verdad es que este versículo, si lo leemos así, no podemos entenderlo, al menos que entendamos cómo eran las bodas. ¿Por qué Jesús toma el ejemplo de la boda? ¿Por qué toma el ejemplo de un novio que está volviendo a su casa y que estemos preparados para recibirlo? ¿Qué tiene que ver eso? Y tiene que ver, y aquí voy a leer un poquito, fíjense, un poquito de research, de cómo eran. Hay poca información de esto, histórica. No estoy hablando de la Biblia solamente, histórica. Hay poca información de exactamente cómo eran las bodas en ese entonces, pero la ceremonia en sí consistía en conducir a la novia a la casa del novio, con ciertas formalidades. El matrimonio se celebraba comúnmente por la tarde de un miércoles, lo cual le daba días de la semana para los preparativos y permitía al marido, si tenía alguna acusación en contra de su supuesta castidad de su prometida, de realizarlo mediante una reunión en el Sanedrín local que se reunían todos los jueves. Esta persona que están esperando en el versículo 35, los siervos, o que el ejemplo que da Jesús, no es una persona que está yendo a un matrimonio como invitado. No es que hoy cuando vuelva del matrimonio, la fiesta, y vuelva a su casa y recíbanlo. No, era el novio. Era el novio que estaban esperando en la casa. Y lo que pasa es que las procesiones previa a la ceremonia constituyen un aporte importante al ritual. A la última hora de la tarde, los invitados se entretenían en la casa de la novia. Después de horas de esperar allí al novio, que llegaba repentinamente, pero muy anunciado por todo el mundo. Ya viene el novio, viene el novio. No. Eso hoy día en nuestra cultura al revés, ¿no? Ahí viene la novia, ahí viene el novio esperando en el altar y ahí viene la novia. No es la novia todavía. En ese entonces era el novio el que llegaba a la casa de la novia, hasta que llegaba finalmente media hora antes de la medianoche para encontrarse con la novia.
Iba acompañado de sus amigos, iluminado con llamas, candelas, era recibido por los invitados que habían venido a encontrarse con él en la casa de la novia. La comitiva de la boda se desplazaba entonces con bombo y petaca, como se dice, luces, fiesta, música. La fiesta se trasladaba, ¿ya? La fiesta se trasladaba. ¿A dónde? A la casa del novio. Toda esa fiesta, todo ese festín de boda, de matrimonio, la celebración, los amigos, la comida, la música, las luces, todo eso, ahora a la casa del novio. Ahora entienden este versículo cuando Jesús dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que el Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Estamos hablando de que los siervos que se quedan dormidos, aguantan la fiesta, se acababa la boda. No estaban preparados para recibir la fiesta. Increíble, ¿no? El regreso del novio. Y este es el primer punto de esta predicación. Anhelar el regreso de Jesús. La esperanza bienaventurada, como dicen los estudiosos de la Biblia. Considerando que un momento cúlmine de mucha expectativa, previsto, pero no anunciado. Ellos no tenían celulares, no sabían cuánto se iban a demorar en llegar. Oye, ya ven llegando la novia, ya prepara, ya prende la luz. No habían celulares. Tenían que recorrer la distancia, entonces ellos tenían que estar alerta de ver si venían o no venían, porque tenían que estar preparados. Dios quiere que estemos listos y preparados. Hará algo inesperado por segunda vez. Fíjense lo que dice en el versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Wow, ¿se dan cuenta que el novio no va a llegar a que lo sirvan? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Está diciendo que bienaventurados los que están velando y preparándose para recibir al Señor, al novio de la boda, porque cuando Él llegue, Él les va a servir a ellos. Así es nuestro Señor. El Señor no vino para ser servido, Él vino para servir y nos da el ejemplo. Él va a estar ahí para servirle a ellos. Ahora, yo sé que he dicho un par de veces ya esto de ceñido los lomos. Yo no sé si ustedes saben lo que significa eso. Cíñanse los lomos. Yo me acuerdo, antes yo pensaba que cíñete el lomo es como abróchate el cinturón, así como afírmate el pantalón que no se te caiga. Una cosa así me imaginaba, afírmate, ponte preparado. Pero no es lo que significa. Ustedes saben que en aquel entonces la gente andaba con túnicas largas, como una falda larga. Y cuando dice cíñanse, el mismo cíñanse que le dijo Moisés al pueblo de Israel la noche de la Pascua, le dijo, coman su cordero, cíñanse el lomo es, toman la túnica por atrás, la suben y la pasan la pasan hacia atrás, y los dos cabos que quedan acá se lo amarran. Les queda como una túnica así, como un short tomado, pero ceñido. Entretenido, ¿no? Súper bonito, súper lindo, súper atractivo. Debe ser súper cómodo también, ¿no? Entre estar en una túnica, tranquilito ahí, y estar con el lomo ceñido, apretar esto, listo. Así se preparaban para ir a la batalla, para hacer el trabajo pesado, para ir a trabajar al campo. Y aquí Jesús le dice, cíñanse. El mismo Señor, el novio, se va a ceñir para servirles. Y la pregunta que me hago es, ¿tú anhelas el regreso de Jesús? ¿Pero de verdad lo anhelas? ¿Lo visualizas? Piensa en eso. Piensa cotidianamente, cuando venga Jesús, cuando venga el novio, ¿cómo va a ser? Quiero estar preparado. Como cuando el papá sale de viaje, yo me acuerdo cuando yo viajaba, cuando mis hijos eran chicos, a mí me encantaba volver a la casa porque llegaba a la casa y estaban todos ahí esperándome, estaban en la puerta y no era por los regalos. Estaban esperando porque me habían extrañado, querían estar conmigo, querían rápido estar ahí. ¿Ustedes se sienten así con Jesús? El segundo punto importante tiene que ver con ceñirse los lomos. Y esto tiene que ver con un tema de actitud. Antes hablamos de una esperanza,
de estar preparado, entender el contexto. Esto es como una boda, pero no un invitado a la boda, el novio que viene a celebrar su boda a casa, y hay que estar preparado, y además nos va a atender a nosotros en esa boda. Entendemos el contexto, entendemos y tenemos esperanza. Pero esta segunda enseñanza de Jesús tiene que ver con ceñirse el lomo. Ya le expliqué lo que significa. Es una actitud. Ceñirse el lomo es tener una actitud, una disposición inmediata. Es estar preparado, es estar prevenido. Es quitarse todos los impedimentos. Cuando yo tengo ahí una túnica, probablemente no puedo correr, no puedo estar preparado, es incómodo, no es la forma. Tengo que prepararme y tomar acción. Tengo que tomar acción en mi vida. Tengo que empezar a ver qué cosas son impedimentos en mi vida. ¿Qué cosas me están estorbando para servir al Señor? Esto de en los pies, realmente qué está pasando ahí? ¿Cómo tengo que ceñir mis lomos en mi vida? Esa es la pregunta. Y eso es lo que el Señor les mandaba hacer. Es salir de un estado de comodidad. Es salir del estado de comodidad eventualmente de bienestar. Es pasar de una actitud pasiva, relajada, cómoda, a una actitud activa. A una actitud de expectación, una actitud vigilante, una actitud de estar presto, listo para actuar, listo para servir, listo para atender la voz del Señor. Y la pregunta que yo me hago es, ¿tú puedes identificar impedimento en tu vida? ¿Puedes identificar cuál es esa túnica en tu vida que necesita ser acomodada para servir al Señor? ¿Dónde están tus comodidades? Es súper simple. ¿Dónde te sientes cómodo? Haciéndote, ¿qué cosa te sientes súper cómodo disfrutando de ti? Pueden ser diversas cosas. Esas comodidades a lo mejor pueden ser tu trabajo. No, mi trabajo está bien porque, mira, todos reconocen que el trabajo ayuda a mantener la casa y todos reconocen, está bien, es cómodo. Entonces eso es mi... Pero ¿puede ser tu trabajo un impedimento para servir al Señor? Me pregunto. Puede ser que tu trabajo es más importante que para servir al Señor. Y no me malentiendan, cuando digo servir al Señor, no estoy hablando de solamente, también, pero no solamente venir a la iglesia a ordenar las sillas los domingos o venir a tocar guitarra acá. Servir al Señor, honrar al Señor es en tu vida, en tu actitud de vida, frente a la necesidad a tu alrededor. ¿Cómo actúas tú frente a la necesidad a tu alrededor? ¿Eres espectador o actúas? ¿Ves una necesidad, te ciñes el lomo y vas? ¿O la ves pasar? Porque hay cosas más importantes que hacer. De eso estamos hablando. En 2 Timoteo 3, del 1 al 5, Pablo le decía a su discípulo, le daba alguna advertencia, le decía, ahora bien, le decía Pablo a Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Van a ser jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Y así estamos, en ese medio estamos. En ese medio es que tenemos que ceñirnos los lomos. Y el tercer y último punto de este pasaje tiene que ver con las lámparas, ¿cierto? Tiene que ver con estar con las lámparas y vuestras lámparas encendidas en el versículo 35. Esté encendido vuestro lomo y vuestra lámpara encendida. ¿Y qué significa esto? Yo sé que muchos de ustedes se lo imaginan. La lámpara tiene un significado, una simbología espiritual mucho mayor. Aquí definitivamente el Señor ya no se está refiriendo ni a la esperanza en su regreso, ni en la actitud de servicio que tenemos que tener, sino que ya se está refiriendo en otra cosa, se está refiriendo a la conciencia espiritual. Se está refiriendo a cuál es tu conciencia, mi conciencia espiritual. Lámparas encendidas. Todo este relato ocurre de noche. Y por eso las lámparas son tan importantes. Noche, oscuridad. Este mundo está espiritualmente en oscuridad. Y si aún no te has dado cuenta, te invito a que abras los ojos. Yo no puedo ver las noticias. Y no solo de Chile. No puedo ver.
Es amargarse gratuitamente. Es ver la maldad personificada en todo, en el sistema, en las empresas, en las personas, en las instituciones, en la educación, en todo. Para donde uno mira hay maldad, hay mal. Robo, violencia, violaciones, maltrato, abuso de todo tipo, pedofilia. Yo no sé si para ustedes eso no es oscuridad, para mí es oscuridad. Y sin vergüenza. Ya en algunos países ya se está haciendo legal la pedofilia. Y yo sé que suena, pero ¿cómo un hombre o una mujer con niñitos? Sí, se están queriendo ya hacer que niños menores de 18 años ya puedan tener, que existan parejas entre una niñita de 12 años con un señor de 50. ¿Por qué no? Estamos en oscuridad y ese es un ejemplo de muchos. La noche está avanzada. Y cuando la noche está avanzada y la oscuridad está avanzada, hay confusión. Se producen las desviaciones, la maldad, la violencia. En 2 Samuel 22, 29 dice, tú, Señor, eres mi lámpara. Tú, Señor, iluminas mis tinieblas. Una de las primeras significados de la lámpara es la misma presencia de Dios y su Espíritu y su palabra. Es Dios mismo. Ese es uno de los primeros significados de la lámpara. Según de Pedro 1:19, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a los cuales ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día, salga el lucero de la mañana en sus corazones. En Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Pero quién es la luz? Juan 1, 4 y 5, en él estaba la vida, Jesús. Y la vida era la luz de la humanidad. Y esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirlas. Debemos buscar la presencia continua de Dios. Mantén tu lámpara encendida. 1, buscar la presencia continua de Dios. Su Espíritu, su palabra. Para seguir encendidos. Cuando no está la palabra, cuando no está el Espíritu de Dios, la lámpara se apaga. Y una lámpara apagada es muerte. Una lámpara encendida es vida. El segundo significado de la lámpara es un espíritu vivificado del hombre en comunión con Dios. Somos nosotros una lámpara encendida cuando estamos en comunión con Dios, porque hemos sido vivificados, hemos sido renovados en el espíritu. En Proverbios 20:27 dice, el espíritu humano es la lámpara del Señor, que escudriña lo más recóndito del ser. En Romanos 8:26 dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios en nosotros, nuestra lámpara. En Mateo 6:22, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Ese es el efecto de ser renovado por el Espíritu. El Señor nos anima a que nuestra lámpara esté encendida, que estemos permanentemente buscando la renovación del Espíritu en nuestras vidas. Porque esa renovación en nuestro corazón, en nuestras conciencias, van a permitir que no nos moldeemos a este mundo. Nos van a hacer una lámpara encendida, lista, preparada para recibir a su Señor. No tengo que contarle la historia de las vírgenes, ¿no? Con sus lámparas. Muchos ejemplos en la Biblia acerca de lámparas, de personas que tienen que velar el regreso de su Señor. Y por último, y no menos importante, la lámpara es nuestro testimonio al resto, en nuestro alrededor. Tener la lámpara encendida somos nosotros siendo testimonio a nuestro alrededor. En Juan 3:35 dice, Juan el Bautista, Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. Juan el Bautista preparó el camino para el Señor, una lámpara, un testimonio. En Filipenses 2:15 dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Y por último, 1 Tesalonicenses 5:4 dice, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. ¿Cómo vamos a tener sano juicio si no tenemos el Espíritu?
si no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones? Si permanecemos como lámparas encendidas, dice el Señor, no solo nos vamos a edificar a nosotros mismos, sino que vamos a poder llevar esa madurez en Cristo para atraer a otros a Jesús. Y con esto vamos a ir cerrando. Espero, hermano, que la exposición de la palabra, he querido ser muy expositivo en la palabra aquí. No he querido, el Señor ha puesto en mi corazón no ponerme a contar la historia entretenida, anécdotas de mí y de mis cosas. El Señor ha querido exponer la palabra de una manera clara y concreta. Porque ahora yo los he hecho responsables a cada uno de ustedes. Ahora los he hecho responsables de saber y de haber escuchado la palabra del Señor en cuanto a esto. Fíjense lo que dice el último versículo de este trozo en Lucas 12, dice, en 40, Lucas 12, 40. Dice así, vosotros pues, el Señor viene a reafirmar después de haber explicado todo esto, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hermano, el Señor ha puesto en mi corazón, y yo sé que de muchos, que ya estamos, ya se está acercando, ya está demasiado cerca el tiempo. Tenemos que ahora empezar a despertar. Si estás dormitando, despierta. Levanta tu espíritu. Ponte atento, conéctate con el Señor. Enciende tu lámpara. Cíñete los lomos. Ya no es tiempo de andar vacacionando con la túnica suelta. Vamos. Vosotros pues también estás preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y hay una advertencia que uno no puede dejar de lado en cuanto a este pasaje. Dice que el no estar preparado va a ser vergonzoso, va a ser una vergüenza. Cuando eres llamado y no estás preparado, es vergonzoso. Y no va a ser una vergüenza privada. No va a ser una vergüenza privada entre nosotros, va a ser una vergüenza pública. Pero no es lo que el Señor quiere. El Señor nos está instruyendo, nos está mostrando, nos está enseñando, nos está dando conocimiento, nos está explicando la lámpara. Tiene que estar encendida, pero ¿sabes qué es lo bonito de la lámpara encendida? Es que nosotros somos la lámpara. Pero esas lámparas en aquel entonces se llenaban con aceite de oliva refinado, y uno ponía una mecha. Y estar con la lámpara encendida significa que realmente estuviera siempre abastecida de ese aceite. Y el aceite es Dios mismo. No se trata de ti. Tú no eres el aceite. Tú eres la lámpara. El aceite es el Espíritu. El Espíritu de Dios. Oremos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres tú, Jesús, hablando a nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. De manera clara, espero, Señor, para todos nosotros, Señor, que tú anhelas que nosotros, Señor, podamos estar preparados y velando, Señor, por tu regreso. Nos has estado preparando todo este tiempo, todos estos años. Todo el tiempo que llevamos caminando con el Señor nos has estado preparando para esto, Señor. Para el momento en que tú regreses. Para el momento de encontrarnos contigo, Señor. Y si tal vez hemos estado dormilando, Señor, si tal vez no hemos estado con toda la actitud de servicio que tú esperas, Señor. Si tal vez no hemos mirado tu venida como una esperanza, si no lo hemos visto como algo que anhelamos, Señor. Tú debes seguir trabajando en nuestro corazón, Señor. Porque significa que nos gusta más lo que estamos viviendo acá, Señor, que tu presencia. Y eso es lo que queremos poner delante tuyo en esta mañana, Señor. Queremos poner nuestros corazones en humildad, Señor, sabiendo que no lo hemos logrado todo, que estamos en la carrera, Señor. Como Pablo, Señor, mirando hacia la meta, Señor. Pero tú ya nos muestras con claridad cuál es esa meta, Señor. Y no queremos perderla de vista, Señor. Queremos tener nuestros ojos puestos en ti, Jesús. En tu llegada, como esos siervos que miran me imagino por las ventanas, por dónde vienen las luces, por dónde viene el ruido. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento? Estar atentos, Señor. Estar preparados para ir a abrirte la puerta, Señor. Que esa sea nuestra actitud, la que tú nos enseñas, Señor. Que guardemos tus enseñanzas, Señor. Que las pongamos por obra. En el nombre de Jesús.